Y alabanza, gracias, glorioso Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios con cada uno de nosotros. Qué privilegio tenemos de ser hijos de Dios. Qué gran privilegio. El privilegio más grande, el honor más grande que se le puede dar a todo hijo de Dios es que Él nos llame hijo y que nosotros le llamemos padre. Y en lo poderoso de nuestro Dios es que no estamos huérfanos, sino que el Dios todopoderoso se dio así para que tuviésemos un Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo esté con nosotros. Él esté con cada uno de nosotros. Por eso el culto al Señor nunca está vacío. El culto al Señor nunca está necesitado de algo, porque Él lo llena todo. Él lo llena absolutamente todo. Él es el Dios todopoderoso y Él hace todas las cosas posibles. Así que nadie puede llenar o satisfacer las necesidades de alguien. Nosotros que somos esposos sabemos y entendemos perfectamente bien. Nosotros que somos padres de familia también entendemos que todo va a ser insuficiente. El hijo siempre va a querer más, la esposa siempre va a querer más, así sucesivamente. Pero hay uno que se llama Cristo Jesús, que Él lo llena todo, aleluya. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios eterno. Él es el Dios que está con nosotros. Él es el Dios que está en este lugar, aleluya. Y Él quiere que tu corazón esté abierto para recibir la palabra del Señor. Y entonces Él poner su buena voluntad en tu corazón. Y estamos en la serie El fluir del Espíritu de Dios. Pero añadimos una palabra: sensibles. Sensibilidad. Sensibles es una palabra que añadimos al fluir del Espíritu de Dios. Sensible al Espíritu. Yo espero que todos aquí seamos sensibles al Espíritu Santo de Dios. Que todos tengamos esa sensibilidad de poder recibir, de poder tener lo que Él dice. Y entonces, cuando tenemos el corazón sensible, entonces la palabra puede hacer en nosotros. La iglesia mixta se define como una iglesia sensible al Espíritu Santo. Voy a repetirlo: la iglesia mixta se define como una iglesia que es sensible al Espíritu Santo. Cada persona en esta casa debe de recibir, pero debe de tener un espíritu sensible para poder hacerlo. Si usted no tiene un espíritu sensible, simplemente usted vendrá a pasear un domingo más. Vendrá un domingo más a la casa del Señor, pero no recibirá el fluir del Espíritu Santo. Porque esto es para el que cree. ¿Cuántos dicen amén? Juan 7 lo enseña, que para el que cree, de su interior correrían ríos de agua viva. Hablando del Espíritu, Juan lo dice de esta manera: Juan el Bautista, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablando del Espíritu que había de recibir todo creyente. La iglesia primitiva fue testigo del mover maravilloso del Espíritu Santo. Pero hoy la iglesia mixta es testigo también del mover del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, del fluir del Espíritu Santo. Nosotros no solo leemos lo que pasó en tiempos pasados, lo que Dios ha hecho en épocas pasadas, en el siglo XVI, en el siglo XVII, sino que también lo que hace hoy en este tiempo, que el fluir de Dios es una realidad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo bendice la iglesia a través de su Santo Espíritu. Así que yo espero que nadie se quede sin el fluir de Dios. El fluir de Dios es para el anciano, es para el adulto, es para el joven. El fluir de Dios es para el niño, es para todos, porque la presencia del Señor es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Juan el Bautista fue
fue bautizado por el Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de Elizabeth. Cuando María va y visita a su pariente lejana, cuando saluda, entonces estremece el niño, aleluya, que estaba en el vientre. Porque cuando el Espíritu de Dios está y es recibido, entonces Él se deja mover como Él quiere. Así que no encadene al Espíritu Santo de Dios, sino que sea un fluir en la vida diaria, en la vida continua, en el culto al Señor sea un fluir. ¿Cuántos dicen amén? Así que la iglesia sensible debe de recibir el fluir del Espíritu Santo de Dios. Debe de fluir el Espíritu Santo de Dios. Debe de fluir el Espíritu Santo de Dios. Que le quede en su mente, que le quede en su corazón. El Espíritu Santo debe de fluir en su vida. El Espíritu Santo debe ser como ríos en su vida. El Espíritu Santo debe ser como fuego en su vida. Porque usted tiene que recibir el fluir del Espíritu Santo de Dios. Dios da el Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo. Es Dios quien lo da. Nadie lo puede dar, ningún hombre lo puede dar, absolutamente nadie. Por eso Juan dijo: Él os bautizará, solo Jesús. Pero la responsabilidad de la iglesia es mantener el fluir del Espíritu Santo. Él es el que lo da, pero nosotros tenemos la obligación, el compromiso de estar en el fluir maravilloso del Espíritu Santo. Sí, que es una verdad en nuestra vida, es una realidad en nuestra vida. Así que venir a un culto al Señor y no sentir el fluir del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo, que imite a través de la alabanza, de la adoración, de la música, a través de la palabra del Señor y a través de su hermano que está a su lado, entonces es no conocer al Señor y no tener una sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Así que yo espero que usted tenga sea sensible al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted es sensible al Espíritu Santo de Dios, entonces usted puede oír la voz de Dios. Si usted no es sensible al Espíritu Santo, usted no va a poder escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante que haya sensibilidad en nuestra vida, para que así nosotros podamos escuchar el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces es como yo voy a escuchar el Espíritu de Dios. El hombre fue diseñado para escuchar la voz de Dios. Al hombre se le puso espíritu dentro. Y a través del espíritu que se le puso adentro, entonces Dios puede hablar, porque Dios es espíritu. Y entonces es cuando Dios entonces habla y el ser humano puede oír la voz de Dios. Y usted va a ver en las redes sociales, y va a ver por mucha gente que no cree que Dios hable el día de hoy. Cree que Dios habló antes a los profetas, que Dios habló en otro tiempo, pero no cree que Dios habla el día de hoy. Pero Dios sigue hablando. La carta de Hechos nos habla de que Dios sigue hablando. La carta a los Corintios nos habla que Dios sigue hablando. La carta a los Éfesos nos dice que Dios sigue hablando. Y la iglesia del Señor todavía sigue escuchando la voz poderosa de Dios, porque es sensible al fluir del Espíritu Santo de Dios. En Job capítulo 32 verso 8: ciertamente espíritu hay en el hombre. Esa es la verdadera esencia del hombre. Lo que usted ve por afuera solo es un cuerpo, solo es un estuche. Pero el verdadero ser, el soplo de Dios, el rúa de Dios, cuando Dios hizo al hombre, es lo que colocó adentro. Y eso es lo que comunica Dios y el hombre. Y hay una conexión entre los dos. Por eso es tan importante saber que nuestra carne no es el enemigo. Dios nos ha enseñado muchas veces que la carne es el peor enemigo que tenemos. No, esta carne es el templo del Espíritu Santo de Dios, donde se manifiestan los dones de Dios, donde la gracia de Dios es revelada. Es a través de este cuerpo que se nos ha dado.
Este cuerpo glorifica a Dios, este cuerpo exalta a Dios, este cuerpo levanta las manos para alabar a nuestro Dios. Es en el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? El asunto es cuando se usa incorrectamente. Pero cuando usted lo usa correctamente para lo que se le dio, entonces usted este cuerpo lo puede inclinar al Dios Todopoderoso. Y su cuerpo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y eso es tan importante. Cuando Dios habla a la vida, cuando Dios habla al hombre. Entonces, yo no sé, cuando usted hace algo incorrecto, no lo sabe su cuerpo, pero adentro de usted, en la intuición, usted sabe que algo mal hizo. Y usted sabe muchas veces aún que tiene que pedir perdón. Muchas veces no lo deja ni dormir. Muchas veces lo inquieta. Porque es ahí cuando Dios habla, el soplo de Dios adentro del hombre. Lo que es bueno y lo que es malo, lo que no debe de hacer. Está ahí cuando usted transgrede esa ley maravillosa de Dios. Entonces es cuando Dios empieza a hablar a su vida. Lo hiciste mal, lo hiciste incorrecto, no es correcto lo que haces, y así sucesivamente. Pero Dios habla también audiblemente. Pero tenemos que estar en una sintonía con el Dios Todopoderoso, porque el enemigo Satanás también habla. En el Edén, Adán y Eva hablaban con Dios, se comunicaban con Dios. Pero cuando Eva empezó a escuchar otras voces, las voces de los demonios, entonces dejó de escuchar la voz de Dios. Y muchas veces pasa, porque tenemos tanta información, tantas cosas que oímos, que entonces se nos hace difícil oír la voz de Dios. Tantas cosas que hay por las televisiones, tantas cosas por las redes sociales, tantas cosas que hay así sucesivamente en todo lugar, que muchas veces se nos hace imposible poder escuchar la voz de Dios. Por eso es importante mantener el fluir de Dios. Diga conmigo, es importante mantener el fluir de Dios, porque Dios no solo habla en el culto, Dios habla en todo lugar. Dios habla en su trabajo. Una de las cosas que me gusta ir a trabajar es porque paso mucho tiempo con Dios. Cuando estoy en la casa tengo más distracción. No es que mi familia es distracción, pero como que estoy más cómodo. Está el control del tele, está la cama, está la refri. Y me envicié. Dejé el azúcar y me refugié en el café. Y con este frío, pero cuando estoy en el trabajo, yo tengo un horario, me pongo una disciplina, entro a tal hora y estoy ahí. Y a veces me toca trabajar solo. Y qué hermoso es que esté la presencia de Dios, el fluir de Dios y Dios hablando a nuestras vidas. Así que es tan importante entonces el fluir de Dios para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando usted está en el fluir de Dios, así que es imposible que no se manifieste el don de Dios, porque Dios habla. Pero entonces ahí, cuando Dios habla, Dios no solo habla por hablar. Nosotros muchas veces hablamos por hablar, ¿sí o no? Hablamos por hablar. Yo tengo un familiar que cuando nos reunimos, hermano, hablamos por hablar. Por hablar, ¿no? Y ahí están. Y a veces están los demás ahí alrededor de la mesa y nosotros estamos, hable que hable, hable que hable, hable que hable, nada más. Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros que perdemos el tiempo. Él cuando habla, cuando Él emite sonidos, es porque quiere hacer algo maravilloso. Y Él pone los dones maravillosos. Y el fluir de Dios está en cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces no lo recibimos. Pero yo debo de saber que el fluir de Dios está en David, que el fluir de Dios está en Junior,
que el fluir de Dios está en mi hermano Armando. Debo ser sensible a saber que el fluir de Dios está en cada uno de ustedes. Y que el fluir de Dios es una bendición para mi vida. Que cuando usted está en el fluir de Dios es una bendición, que los dones que Dios ha puesto mediante el fluir de Dios es una bendición, y que sus dones me ayudan a mí para yo crecer, para yo estar firme en el Señor. No es que yo voy a obtener los 9 dones del Espíritu y que yo voy a operar en todos los dones y que yo no necesito de usted. Todos nos necesitamos aquí. Por eso es importante que usted se mantenga en el fluir de Dios, porque en el fluir de Dios, Dios le da vida, le da dones, y esos son eficaces, son una necesidad en el cuerpo de Cristo. Usted es importante en el cuerpo de Cristo. Usted es vida en el cuerpo de Cristo. ¿Se imagina que aquí no esté el fluir de Dios, que no estén los dones de Dios, que Dios no esté hablando? ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? Si usted no me puede ayudar a mí, si usted no necesita ni hablar, cuando hay el don maravilloso, el don de gracia, el don de servir en usted no tiene que decir, pastor, con solo yo verlo, yo puedo recibir, y yo soy fortalecido en el amor maravilloso de Cristo Jesús. Por eso es tan importante el mantenernos unidos, y porque la palabra nos enseña que hay que estar unidos. Y cuando Cristo vino y dio la promesa, lo dio en el aposento alto, lo dio a la iglesia, lo dio todo en común al cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo, amén. Por eso es tan importante que usted y yo nos entendamos cuando estamos en el culto. Por eso usted va a ver, yo solo mediante una necesidad que me avisen, o algo que hay que hacer en la parte de arriba, es que puedo mandar un texto. Pero yo entiendo que yo estoy en el culto al Señor, y yo no atiendo a nadie en el culto al Señor. Me hable quien me hable, se esté muriendo quien se esté muriendo, es el culto al Señor. Yo no soy médico, no puedo resucitarlo. Con contestarle no voy a hacer nada. Y si no es el tiempo que Dios tiene para llevárselo, después del culto vamos a orar para que el Señor le dé vida. Porque cuando no es el tiempo, no es el tiempo. Dios usa hasta el más incrédulo. Pero usted no se va. Pero cuando ya es el tiempo, hermano, aunque ore todo el mundo, aunque estén los mejores médicos, esté en la mejor clínica, se va porque se va. Pero no sé por qué hay muchas distracciones. Porque muchas veces no somos sensibles. Venimos al culto, pero no queremos despegarnos del teléfono. Y ahí estamos checando, y ahí estamos viendo. Por favor, estamos en el culto al Señor, estamos en el fluir de Dios. Dije que sus dones son importantes para el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace ahí? Distraéndose en lo que no tiene que distraerse. Yo no puedo asimilar que no pase 2 horas sin usar el teléfono. Nosotros venimos de la época que no había teléfono, íbamos al culto 3, 4 horas o 5 horas, pastor Juan. Estábamos en el culto al Señor, estábamos desde temprano, eran los últimos que nos íbamos, éramos servidores de la iglesia, éramos diáconos de la iglesia, y no estábamos inquietos. ¿Por qué? Porque hay voces que nos distraen, hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos alejan. Pero qué bueno es estar en sintonía, amén, sensibles a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios va a hacer, aleluya. Y saber que el día de hoy es un día de bendición para mi vida, es un día de sanidad para mi vida, es un día de salvación para mi vida, el día de hoy. Cuando no se cree en el don de Dios que Dios le ha dado a otra persona, eso es orgullo. Podemos recibir de todos, ¿cuántos dicen amén? Pero cuando usted no quiere recibir de alguien, ese es orgullo. Usted cierra la puerta y deja de ser sensible. Todos podemos recibir aquí, amén. Todos, absolutamente todos. Porque el que da la bendición es Dios. Deuteronomio capítulo 5, versos 22 al 24. Estas palabras habló Jehová a
toda vuestra congregación en el monte. ¿Quién habló? Jehová habló a toda la congregación, absolutamente a todos. No se quedó nadie sin escuchar. De en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz habló el Señor. Porque hay muchos que no oyen y Dios tiene que alzar la voz. Y en medio alzó la voz y dijo a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice el siervo. Verso 23. Y aconteció que cuando vosotros habéis ayúdeme a la palabra, oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí. Todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, todos los príncipes, gente calificada. Los príncipes no era cualquier gente, era gente sabia, calificado, diestro para la guerra, diestro para escuchar a Dios, diestros para servir. En aquel entonces tenían que tener cualidades para poder servir a Dios. Hoy en día Dios nos ha hecho príncipes de su pueblo a través de Cristo Jesús. Y hoy podemos servir en varias áreas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el privilegio tan hermoso de servir, pero hay una connotación en el fluir maravilloso de Dios. No se le ocurra servir sin el fluir de Dios. Preferiblemente usted pueda servir en el fluir maravilloso de Dios. Verso 24. Y dijiste: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Y nosotros somos testigos que Dios sigue hablando hasta el día de hoy, que Dios habla al hombre. Por eso dice Job que él puso eternidad en el hombre, puso espíritu en el hombre, para Dios poder hablar al hombre. Y esto es tan glorioso para cada uno de nosotros. Qué hermoso privilegio tenemos nosotros de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice que Él nos guiará. Él nos guía a toda verdad. Él es el que nos guía. Y esto es tan maravilloso. Cuando nosotros venimos al culto, venimos, sí, a escuchar la voz de Dios, sí, a escuchar la palabra de Dios, sí, una palabra que nos ayuda, pero usted debe de escuchar la voz no solo en este lugar. Usted en su casa debe tener una prioridad también de escuchar la voz de Dios. No es que voy a orar por costumbre, por religión, por tradición, porque me enseñaron que en la mañana tengo que orar, porque me enseñaron que cuando acostarme tengo que orar. Usted debe de tener una conexión con el Dios Todopoderoso todos los días, aleluya. Y no solo conectarse en el culto, usted debe estar conectado con el Señor, porque Dios habla al hombre. Así que si Dios habla al hombre y usted escucha la voz de Dios, Dios lo quiere lleno del fluir de Dios. Y si usted escucha la voz de Dios, usted debe de estar lleno del fluir de Dios, porque Dios habla de en medio del fuego, porque Dios habla de en medio de la zarza, porque Juan dijo: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces la palabra nos enseña a nosotros que Dios es todopoderoso y que Dios habla y que Dios nos quiere dar el fluir maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Mi pregunta es: ¿cuántos son sensibles para escuchar la voz de Dios? Ahí hay un poco de problema. Ahí hay un poco de problema, ¿se fijó?
Porque nos cuesta muchas veces oír. Y lo que Él dice simplemente se obedece y se cumple, y nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, entramos en el razonamiento. Y es tan difícil entrar en el razonamiento. Esto ya lo he explicado muchas veces. Una persona, cuando deja de estar en el fluir de Dios, entra en el concepto, en el razonamiento, el por qué. Pues yo de aquí, yo esto, yo lo otro. No escucha la voz de Dios. No obedece la voz de Dios. Entonces él camina en su razonamiento y él cree que así está bien, pero Dios le enseña que no es así. Dios le enseña que no es de esa manera. Por eso 1 Corintios capítulo 2 verso 13 dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, acomodado lo espiritual, lo interno de nosotros, a lo espiritual. Ahí nos habla que no son palabras enseñadas. No es que yo voy a practicar y yo voy a traer algo para seducirlo a usted, para que usted entonces reciba a través de la sabiduría humana. A través de la sabiduría humana no se puede percibir a Dios. Ni los príncipes de este mundo conocieron a Dios, porque si ellos hubieran conocido a Dios, hubieran entendido a Dios, nunca hubieran crucificado a Cristo. Entonces el conocimiento humano, el conocimiento de Herodes, el conocimiento de Caifás, el conocimiento de Pilato, eso no conecta con Dios. Lo que conecta con Dios es la palabra que Él habla y que emite sonido, y que nosotros tenemos la responsabilidad de ser sensibles a la voz de Dios. Eso es tan importante para nosotros. No con palabras enseñadas. Por eso muchas veces cuando oramos tenemos que hacerlo desde el corazón, no con palabras aprendidas. Muchas veces queremos un favor de Dios y queremos convencer a Dios y le decimos cosas bonitas. Oh Dios, es que yo sé que usted todo lo puede. Eso es verdad. Y Señor, pero mira, y ya sabe lo que le va a pedir, hombre. Ya sabe lo que tiene necesidad usted. Yo siempre he dicho algo. Yo me examino para pedirle a Dios. Si yo no he sido fiel en la necesidad que estoy, entonces ¿cómo le voy a pedir? Yo debo de reconocer, también un examen de mi necesidad y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, con un principio que yo ya sé de obediencia en mi vida, en cualquier área de mi vida. Entonces yo puedo venir confiadamente y pedirle. Amén. Amén. Por eso es tan maravilloso. Eso es, Dios puede hacerlo. Dios, hermanos, si Dios en la Biblia ha sanado, hermanos, a gente que no conocía a Dios, Dios lo puede hacer, sí o no. Pero la responsabilidad de nosotros es de nosotros estar alineados, de estar escuchando la voz de Dios, ser sensibles, tener el fluir de Dios. Es nuestra responsabilidad. Efesios capítulo 2 verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, los que no conocimos al Señor. Bienaventurados que aquí muchos nacieron en la iglesia, que muchos no anduvieron donde nosotros anduvimos, que tuvieron ese privilegio tan maravilloso de crecer, de que sus papás los llevaron a la iglesia y que crecieron ahí en la doctrina, en la enseñanza, en las escuelas dominicales y en todo. Qué hermoso, qué hermosa vida esa. A nosotros no nos tocó así. Yo vengo de un hogar que no conocían al Señor. Tenían una religión nada más, pero no conocían al Señor. No dependían de Dios, sino de una religión. Y eso hasta que vine al conocimiento de Cristo. Y aquí Efesios 2 verso 2 nos habla: en los cuales anduviste en otro tiempo, los que anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo. En este mundo hay una corriente que te aleja de Dios, que te separa de Dios, que si no estás oyendo la voz de Dios y no estás en el fluir de Dios, aleluya, entonces viene lo que
dijimos desconexión. Desconexión del Dios Todopoderoso. Desconexión del fluir de Dios. Por eso es tan importante. Por eso Jesús dijo: mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da. El mundo ofrece una paz. Sí ofrece una paz, pero es una paz que no es duradera, que no es eterna, que no satisface como Cristo satisface. Cuando dicen amén. Y dice: no como la que yo doy. Por eso es tan importante los que anduvimos en esa corriente, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted debe de saber que en el momento en que usted se sale del fluir de Dios y que deja de escuchar la voz de Dios, usted entra en otra corriente. Por eso es la importancia de estar en el fluir de Dios, de mantenerse en el fluir de Dios, de estar conectado con el fluir de Dios, de estar lleno del fluir de Dios. Porque usted no va a agarrar para un lado separado. Usted dice: no, pues no, dejo el fluir de Dios y me voy por acá. Y usted inmediatamente se sale del fluir. Solo hay dos fluires. Solo hay dos verdades en esta vida. Absolutamente solo hay dos verdades. No hay tres ni cuatro. No está la suya. No está la de Dios. No está la de Satanás y está la suya. No. Solo hay dos. Solo hay dos. El árbol de la vida y el árbol del mal. El conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Cuando Eva dejó el conocimiento del bien, simplemente no se apartó y dijo: no, pues no, simplemente se fue. Solo hay dos corrientes, solo hay dos enseñanzas en la palabra, lo que la palabra nos enseña. Solo hay dos fuentes. Yo espero que usted entienda y obedezca la de Dios, el fluir maravilloso de Dios, la palabra de Dios. Nosotros ya no andamos conforme al espíritu de esclavitud, conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por eso es tan doloroso, es tan difícil ver gente que ha crecido en la iglesia y todavía en desobediencia. No han sido sensibles, no son sensibles, todavía en pecado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en desobediencia. Eso es incomprensible. Es incomprensible que Dios nos ha dado, que Dios nos habla, que Dios nos dice, y nosotros sin escuchar la voz de Dios. Por eso, iglesia del Señor, es importante el fluir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que esos sistemas operan. Hay una corriente, sistemas que operan, que si usted no tiene cuidado, entonces lo llevarán, lo arrastrarán y estará escuchando voces contrarias. Y al escuchar voces contrarias, entonces bloquean para escuchar la voz de Dios. Porque todo lo que se hace se tiene consecuencia. Absolutamente todo. Todo. Absolutamente todo tiene consecuencia. Por eso es tan importante saber que el día de mañana somos bendecidos, porque el día de hoy obedecemos. Y el día de mañana siempre estaremos obedeciendo al Señor. Amén. Qué hermoso es. Qué hermoso es esto. Hermanos, 21 años tenía cuando conocí al Señor. 21 años. Y han pasado más de 3 décadas. Y siempre lo repito, lo más maravilloso que me ha pasado es ver conocido este evangelio maravilloso. Ser llenado con el Espíritu Santo de Dios. En la vida Dios me ha dado el privilegio, aleluya, de tener cosas. Pero lo más importante, sobre todas las cosas, es la llenura, es el fluir del Espíritu Santo de Dios. Es lo más tierno, es lo más maravilloso, es lo más poderoso. Es lo único. Para lo demás usted tendrá que trabajar. Para un buen carro tendrá que trabajar. Para una buena casa tendrá que trabajar. Para todo tendrá que trabajar. Absolutamente para todo. Cuando me casé, trabajé todo un año para casarme. Todo. Absolutamente todo.
Pero esto es del fluir, el creer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Tiene un costo. Cristo pagó, aleluya, para que usted y yo recibamos la palabra poderosa de nuestro Dios. Vamos a caminar en el fluir del Espíritu Santo de Dios. Sensibles. Sensible es la capacidad de oír sonidos, que transmiten sonidos, sensaciones a través de los sentidos. Sensibles es la capacidad de recibir sensaciones a través de los sentidos. Hay enfermedades que la gente no se da cuenta que le duele en su cuerpo, y hasta que le dicen: está sangrando. Se ve que está sangrando, pero no le duele. A él no le duele. Y muchas veces eso sucede. Muchas veces Dios está hablando, pero no tiene la capacidad de oír. No tiene la capacidad de oír. Está en la iglesia, está viendo qué está pasando nada más, pero no tiene la capacidad de oír a través de los sentidos. Hasta que le dicen: te veo apagado. Hey, Timoteo, veo que estás bajo espiritualmente. Veo que no estás ardiendo. Porque perdemos el sentido, perdemos lo sensible. Por eso es tan importante mantenerse en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de poder oír. Y qué bueno, hermanos, que podemos oír la palabra del Señor. Amén. Así que es importante que usted y yo podamos entender. Y que una persona, por eso es tan difícil cuando alguien deja de operar en el don, cuando alguien deja de servir, cuando alguien deja de congregarse, cuando alguien deja de estudiar la Biblia, cuando alguien deja de orar. No siente dolor. Ha perdido la sensibilidad. Se ha hecho insensible al Espíritu Santo. Se ha hecho insensible a la voz de Dios. Ya no le duele. Dice: no, ya no puedo servir. ¿Cómo? Cuando estamos en el fluir de Dios, que nos diga: hermano, usted ya no va a servir. Oh, por favor. Usted hace algo porque hace algo. Usted hace algo porque lo hace. Me tocó la experiencia. En el 2001, finales del 2001, siempre había estado sirviendo en la iglesia, trabajando en la iglesia, involucrado en la iglesia, en algún ministerio en la iglesia. Por alguna razón nos tocó movernos. Y fueron largos 8 meses que no enseñé, que no prediqué. Se me hicieron largos 8 meses. Pero me recuerdo que estaban en construcción, se estaban moviendo de iglesia. Y pues a trabajar. Trabajábamos el viernes en la noche, nos fuimos del trabajo secular a trabajar toda la noche para manejar sábado. Y estábamos trabajando ahí. Y pues el sistema era diferente. El sistema ya estaba todo. O sea, no había oportunidad de ensanchamiento, de poder crecer. Y entonces, a lo que hacía hacer, me enmartillo a trabajar. Yo creo que Walter fue unas veces por ahí. Dije: vamos a ayudarme a hacer las alas de la paloma del altar. Era una paloma con las alas extendidas, y ellos no hallaban cómo hacerla, y me llevé unos 2 muchachos ahí, y hasta el día de hoy no les veo si son alas, amén, pero pues
Lo importante es que estaban contentos, amén, con lo que se hizo. Y difícil es el pararse, porque el fluir de Dios te llevará a escuchar la voz de Dios, te llevará a operar en el don de Dios. Y como decir, no más. Yo creo que es no ser sensibles al Espíritu, porque el Espíritu siempre te llevará a servir. Aunque muchas veces has dicho, estoy cansado, ya no quiero más, ya hoy estoy fastidiado. Yo creo que no me entienden. Yo creo que no me obedecen. Yo creo que no les interesa lo que yo hago. Yo creo que no tiene relevancia. Voy a parar. No sé si a alguno le ha tocado. Yo he visto gente que le ha tocado y que después vienen y dicen, no, es que es imposible. Dios me habló a través de un sueño. Dios me habló a través de un mensaje. Dios me habló a través de una necesidad. Así que póngame a servir otra vez. Porque cuando entiendes que el don no es para que te reconozcan, que el don no es para que te veas bonito, que el don no es para que eres tomado en cuenta, que cuando lo haces por gracia, por el fluir que Él ha puesto en ti, el don que ha puesto en ti, aleluya. Y es la satisfacción más grande que puede haber, servir en el cuerpo de Cristo. Es lo más grandioso, lo más poderoso. Así que personas que han desarrollado una enfermedad crónica, patológica, que no sienten el dolor, se han causado heridas y no sienten. Y es posible que te has causado heridas en el corazón y que hoy ya no sientes, que sabes que debes de congregarte, que la palabra te dice que debes estar con tus hermanos, pero que por ti fuera ya no sientes. Ya no sientes como sentías antes. Cuando venías y orabas, y cuando orabas sentías que las lágrimas salían por tus mejillas, porque el amor maravilloso de Dios expresado, y que de la única manera que podías expresarlo era con agradecimiento, con lágrimas. Hoy oras, ya no sientes, insensible. Hoy te congregas, ya no sientes. Hoy lees la Biblia, ya no sientes que Dios te hable. Insensible. Pero cuando estás sensible, se dice que cuando uno va envejeciendo, se va haciendo sensible, se va haciendo mayorón. Y que los muy adultos se vuelven como niños, como pierden la fuerza, la capacidad. Entonces lo hacen a través de ese recurso. No se les puede decir nada, porque se resienten. Tienes que hablarles con cuidado, porque si dices algo, piensa que por ellos lo dices. Y se vuelven así. Cuando uno está joven, Don Polo, mi papá decía, cuando uno va por la calle caminando y ve una cabulla, una pita, y la recoge, le echa la bolsa, un tornillo, le echa la bolsa, un clavo, le echa la bolsa, ya te llegó la vejez.
Así que dése una paseadita por la calle a ver qué tal anda usted. Y es cierto, uno joven, ¿qué le va a enterrar un clavo? Un tornillo le va a enterrar a uno. Por favor. Pero que nos interese la presencia de Dios, el fluir de Dios, amén. Qué bueno es. Mire, cuántos jóvenes, esta iglesia es bendecida, muchos jóvenes aquí, amén. Pero no solo así hermosos como adornan ustedes jóvenes la iglesia, sino que estén en el fluir maravilloso de Dios, en los dones de Dios, en el Espíritu, escuchando la voz de Dios con los dones maravillosos de Dios. Mirábamos marcadas dos generaciones aquí. Estaban los jóvenes y estaban los más pequeños, amén. Y qué hermoso, amén. Qué hermoso. Pero que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios. Si Dios nos dice que debemos de mantenernos en el fluir, Él sabe el por qué quiere que nos mantengamos en el fluir de Dios. Iglesia mixta, nos vamos a mantener en el fluir maravilloso del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Quiero recordarles, necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Hermanos, quiero recordarles, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Porque Dios habla por medio de su palabra. Jesús no se permitió servir sin antes ser llenado por el Espíritu Santo en el Jordán. Y dice que fue llenado del Espíritu Santo de Dios y fue al desierto. Por eso es tan importante. La iglesia primitiva no se le permitió ser testigo sin antes ser llenada con el Espíritu Santo de Dios. Quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa de mi Padre, y entonces me seréis testigos. Nosotros vamos a ser testigos del poder maravilloso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos a Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No solo la necesidad, Pablo queda ciego al ver al Señor Jesús. De golpe perdió la vista por 3 días. Ananías va a la necesidad de Pablo para que recobre la vista. Pero lo más importante, para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere salvarte en esta mañana. Dios quiere darte eternidad para que tengas llenura del Espíritu Santo de Dios. Nosotros, los que ya hemos conocido, mantengámonos en el fluir maravilloso del Espíritu Santo de Dios, porque esa es la voluntad del Señor. Ananías dijo: el Señor me ha dicho a mí, me ha hablado a mí que tienes que ser lleno, Saulo. Es para usted y para mí. Eso es para usted y es para mí. Por eso es tan importante el fluir del Espíritu Santo de Dios. Si usted es sensible, usted va a sentir dolor si se ha alejado. Usted va a reconocer en esta tarde si usted se ha alejado, si usted tiene una enfermedad que ya no siente, que le da lo mismo recibir o estar como está. Usted va a echar de ver el día de hoy. No tiene que decírmelo. No tiene que pasar por un escáner. Usted se va a dar cuenta. Usted se da cuenta en sus oraciones. Usted se da cuenta. Usted se da cuando me formo proyectos
o cuando estamos equipando a cierto departamento en la iglesia y no siente uno que eso es para edificación, qué difícil es dárselo así nada más. Pero cuando haces algo, elaboras algo y entonces lo das convencido porque tú ya lo recibiste, porque ya fuiste sensible, ya lloraste, ya aprendiste y sabes que otros van a recibir como tú ya recibiste también. Por eso usted tiene la responsabilidad. Yo no tengo que decirle de aquí, hermano, Dios habla a todos, a toda la congregación. Es más, ni debería de haber palabra de exhortación, porque Dios ya le habla a usted. Dios ya lo ha dirigido a usted, ya lo ha enseñado a usted. El Paracleto de Dios, el Espíritu Santo, está para guiarlo. Pero pasa muchas veces. Muchas veces tiene que a veces hablar duro, porque dice, si no le dices que está sangrando, no siente dolor, no está sintiendo, hay que darle un, ¿cómo dice? Un peñisco. Llegaba en el 99, al final del 99 llegaba un hombre que daba escuela dominical allá en mi pueblo. Pues nos encontramos aquí. Me había alejado tanto del Señor, entraba a la iglesia peinándose y chiflando. Estaba el culto, hermano. A veces llegaba cuando estaba la predicación y llegaba chiflando, literalmente chiflando ahí, como que andaba en la milpa, peinándose. Yo soy un poco más tolerante, mi hermano un poco menos tolerante. Le dijo, si la próxima vez lo hace, lo alineo. Hermano, y cuando no es sensible, no eres sensible. Te digan como te lo pueden decir, hermano, de rodillas. Te lo pueden decir llorando. Y no entra la palabra del Señor. No, y entró otra vez con el peine. Y qué bueno que se quedó en la última banca allá. No, se venía aquí al frente. Mi hermano ya lo estaba esperando. Y lo agarró, que él tiene unas tenazas con todo y camisa ahí. Lo llevó para el pasillo, para afuera, y le dijo, ¿qué te dije? Pero, hermano, bien agarrado, como lo que hemos pescado cuando vamos al río y que nos agarra un cangrejo, amén. Y ay, suélteme. Le dijo, no lo vuelvas a hacer. Sí, en la cara. Qué hermoso que no se fue de la iglesia. Al siguiente culto vino sin el peine y sin chiflar. Vino y se sentó. Yo espero que usted no espere eso, hermano, sino de que Dios le hable a usted, ¿sí me explico? Dios habla en los secretos. ¿Qué dice? Cierra tu puerta, entra y ora a tu Dios. Ahí Él te corrige, amén. Ahí Él te enseña. Y no hay cosa más preciosa cuando estás solo con el Señor. Cuando estás solo con Él, le puedes expresar quién tú eres, las necesidades. Aquí me dice, porque está ahí, porque a ver, el que está a la par no está orando, está escuchando a ver qué estás diciendo. Entonces, pero cuando estás solo, amén, solo tú, qué hermoso es Dios, amén. Vamos, es de Dios dar el fluir, pero es de nosotros el cuidar el fluir de Dios. Iglesia mixta, vamos a cuidar el fluir de Dios.
Y hay mucho por predicar, pero creo que esto es suficiente. Solo nos quedamos en el oír la voz de Dios. Amén. Porque hay que ver la voz de Dios. Hay que ver lo que la palabra de Dios dice. Y hay que hacer lo que la palabra de Dios dice para que el mensaje sea terminado. Pero ha pasado el tiempo y hemos entendido que el fluir de Dios es tan importante a cada uno de nosotros. Amén. Creo que hemos entendido y vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a llenarnos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en sus pies. Todos estamos sanos aquí. Yo espero que nadie tenga un problema. Glorioso Dios. A mí siempre se me sale lo pastor. Discúlpeme. El trabajo del pastor es corregir, amén, guiar. A mí a veces me preocupa. Cuando digo pónganse en sus pies, digo, hermano, de antes que no se hagan pipí, salen todos para el baño. Digo, ¿cómo aguantaron hasta ahí? Cuando pónganse en sus pies es, hermano, es al altar, amén. Es a buscar la presencia del Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo entiendo que habrá gente que tiene problemas, ¿no? Eso es. Pero porque no es sensible, porque le huye la presencia del Señor, porque ya Dios lo confrontó con la palabra. ¿Cuál es el sonido que usted emite cuando ora? ¿Usted siente a Dios o no siente a Dios? Si usted no siente a Dios, siente dolor por no sentir a Dios en su vida. ¿Se imagina que yo ore y que no esté Dios ahí? ¿Se imagina que yo venga a la iglesia y que no esté Dios en mi vida? ¿Se imagina que yo predique y que yo no sienta que Dios está conmigo? Que tengo que hacerlo por una responsabilidad porque soy pastor y que me toca predicar y que usted tiene que verme predicar y que es mi deber como pastor. Pero cuando yo vengo manejando, yo vengo tan contento, vengo tan feliz, porque mientras estoy en alabanza, no estoy perdiendo el tiempo, estoy alabando a mi Dios, estoy adorando a mi Dios, porque entro con agradecimiento. Y cuando paso a este lugar, para mí no es una carga. Puedo predicar miércoles, viernes, domingo, miércoles, viernes. Es una satisfacción, es un privilegio, es un honor poder, aleluya, escuchar a Dios, poder servir a Dios. Si ha dejado de ser sensible al Espíritu de Dios, Él quiere. Por eso la palabra que todos oyen y toda la congregación oyó lo que Jehová dijo desde el fuego. Y hoy usted no va a ver un fuego literal. Hoy es el Espíritu Santo del Señor. Por eso dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el fuego el día de hoy. Y ese fuego debe de estar en usted. Ese fuego maravilloso. Es su responsabilidad tenerlo ahí, tenerlo encendido. Es su responsabilidad. Yo no sé qué pasó. Yo no sé por qué se apagó. Yo no sé por qué ya no siente. Pero este es un buen momento, iglesia del Señor. Este es un buen momento para llorar en la presencia del Señor, para decirle, Señor, como lo dice el escritor del Salmos, como el ciervo brama o las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed. Tiene sed del Dios vivo. Cuando estaba allá, no podía ir a la casa del Señor, el escritor. ¿Cuándo iré y me presentaré otra vez? ¿Cuándo? Y muchas veces estamos aquí y se nos hace tan difícil la oración. Se nos hace tan difícil el mover del Espíritu Santo de Dios. Has estado sangrando por algún dolor, por alguna circunstancia, pero Él dice que Él venda todas las heridas. Él es el que venda. Él es el que pone el ungüento fresco a todo. Es el Espíritu Santo de Dios. Debe de ser sensible nada más. Él pide que sea sensible nada más. Es posible, Dios te está llamando hoy al arrepentimiento. Sea sensible. Venga al arrepentimiento. Venga. Pues si Él te ha estado llamando, Él te ha estado inquietando. Que aceptes al Señor, que te reconcilies tal vez. Y pues ese es el motivo, el por qué estás acá. Porque Dios te ha estado llamando, el Señor te ha estado motivando, el Señor te ha estado hablando a tu vida. Y tal vez ese es el motivo. Sea sensible. Sea sensible. Sea sensible y hágale caso a Él. Si Dios habla es para bien, para tu vida. Yo sé que, mire, hoy va a haber bonitos comienzos para personas que han entendido de que Dios les ha estado hablando y que Dios les ha hablado en el culto el día de hoy. Y han entendido que tenían una enfermedad, aleluya, pero que hoy ellos han reconocido, aleluya. Pero hay gente que va a reconocer, y no solo va a reconocer, va a reconocer y va a hacer. Y va a hacer. Oh, glorioso Dios. Espíritu Santo que sopla de los cuatro vientos. Y la condición para Él no es un impedimento. Y me llevó en el Espíritu y me puso sobre un valle de huesos secos. Y secos en gran manera. Habían años que habían estado secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor, solo tú lo sabes. Y me dijo: hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y di: huesos secos, viven hoy. Profetiza sobre los cuatro vientos. Y dice: reciban Espíritu Santo. Y de inmediatamente dice que cuando escucharon la voz de Dios, Israel se había secado, Israel se había apartado del culto, Israel se había alejado de Dios y se habían muerto y solo habían quedado como una nación seca. Y aunque ese no es el caso aquí en Micta está el fluir de Dios. Pero también hay huesos que necesitan el Espíritu Santo de Dios, que necesitan oír palabra de Dios. Y me dijo: profetiza sobre esos huesos y vivirán. En esta mañana yo te digo: vuelve a escuchar la voz de Dios y vivirás. El fluir de Dios será sobre tu vida. El río de Dios volverá a tu vida, porque Él es poderoso. Él es poderoso para hacerlo ayer, para hacerlo hoy, para hacerlo mañana. Pero el día de hoy no pasaremos desapercibidos. Él hará el día de hoy con nosotros. Él hará el día de hoy con nosotros. El fluir de su Espíritu Santo de Dios es en nuestra vida. Es de nosotros cuidarlo. Es de nosotros cuidarlo. Es de nosotros cuidarlo.
Es de nosotros ser sensibles para recibirlo. Es para el que cree. Oh, aleluya. Y usted tiene, aleluya, el derecho, el privilegio de que Cristo murió por usted y de que usted reciba. Ananías le dijo a Saulo: para esto yo vine, para que recobres la vista y para imponerte las manos, para que recibas el don del Espíritu Santo. Pudo hacerlo solo, pero tenía que haber testigo. Tenía que ser Ananías testigo de que Saulo, en la imposición de las manos, recibiese el don del Espíritu Santo. Para cuando Pablo testificara a las iglesias de Macedonia, a las iglesias de Asia Menor, y cuando Pablo les hablase y les dijese, porque es necesario que reciban el Espíritu, era que habían testigos de que Pablo había recibido. Y hoy hayan testigos de que usted recibe el Espíritu Santo de Dios. Sea sensible nada más. Sea sensible. No importa si es en danza que el Señor te va a tomar. Si tal vez ya días no llorabas en la presencia del Señor, posible que este sea el momento de un quebrantamiento, de volver a sentir a Dios correr por tus mejillas. Sentir como ríos, como un fluir en tu vida. Sensibles a lo que Él va a hacer. El día de Pentecostés estaban todos reunidos juntos unánimes, cuando de repente vino un viento del cielo, como un estruendo, aleluya, que retumbó toda la casa. Y se le aparecieron lenguas repartidas sobre cada uno, arriba de ellos. Y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les dase que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablase. Según el Espíritu, es según el Espíritu. No es como yo me voy a ver, no es como que va a ser Dios, no es, es conforme al Espíritu. Usted tiene que ser sensible a lo que el Espíritu va a hacer en el culto. Oh, glorioso Dios. Usted solo debe de saber que usted es la vasija, la cual el Dios eterno llena en el fluir maravilloso del Espíritu Santo de Dios. ¡Ey, sí, qué papá! Sí. Oh, glorioso Jesús. Oh, glorioso Jesús. Y la Biblia nos enseña que Pedro no se quedó de pie. La Biblia enseña que dice: y Pedro poniéndose. Porque los que estaban alrededor dijeron: bueno, y no son estos de Asia Menor, no son estos de Mesopotamia, no son estos del Ponto, no han venido estos. ¿Cómo es que los oímos nosotros? Que alaban a Dios, que glorifican a Dios. Nosotros los oímos. ¿Cómo es? Pero Pedro dice que no sabemos, solo dice que Pedro poniéndose en pie. Es posible que Pedro estaba sentado, es posible que Pedro estaba acostado. Lo más seguro que estaba tirado en el piso, porque los que estaban ahí dijeron: estos están ebrios. Estos están ebrios. Cuando Pedro escucha eso, que habían tomado mosto a la hora novena, entonces dice: no, estos ni han bebido mosto, ni están locos. Esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre todo creyente, quiere decir. Y comienza: vuestras hijas, vuestros hijos profetizarán. Comienza a hablar, comienza a decir: fue lo dicho por el profeta, que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu. ¿Cuáles postreros? Allá. ¿Cuáles postreros? El día de hoy. Hoy, aquí, hoy, aquí. Lo que dijo el profeta, nosotros lo oímos. Lo que el profeta dijo
En Joel capítulo 2, verso 28, nosotros lo oímos, aleluya. Somos sensibles para oír esa voz. Somos sensibles para oír esa voz. Que Él derramaría de su Espíritu en los posteriores tiempos. Que el día de hoy, aleluya, derramaría su Espíritu Santo. Y que nosotros íbamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden, aleluya, ser sensibles a la voz poderosa de Dios? Aleluya. Oh, glorioso. Porque no es de cosas aprendidas, porque no es de sabiduría humana ni corriente humana. Esto es poder de Dios, aleluya. Los cuales no se les reveló a los príncipes, a los intelectos, a los indoctos, no se les reveló, aleluya. Se les reveló a aquellos que creyeron, aleluya. Y nosotros hemos creído, aleluya. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos llenados. El fluir de Dios es de Dios. Darnos el fluir es de nosotros, aleluya. El que esté el fluir maravilloso. Empiece a orar, aleluya. Es posible que no ha sentido a Dios. Es posible que su oración, aleluya, no conecta con Dios. Pero este es el momento que le puede decir a Dios, aleluya. Llénese de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, aleluya. Él está cerca. Él quiere llenarte. Es como río. Oh, prepare su corazón. Porque Dios ha puesto eternidad en el hombre. El ruah de Dios, el soplo de Dios. Oh, y Dios sana corazones. Oh, y Dios llena vidas. Oh, es un oh, gloria, 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 gloria. Hay un fluir en la casa. Hay un fluir en la casa. Hay un fluir en la casa. Son como ríos. Son como ríos. ¡Ey! Son como ríos. ¡Ey! Son como ríos. ¡Oh! Llénese. Llénese de Dios. Llénese de Dios. Llénese de Dios. Llénese de Él. Llénese de Él. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Ey! ¡Sí que te voy! Aleluya. Conecte con el Dios Todopoderoso. Conecte con el Dios Todopoderoso. Conecte con el Dios Todopoderoso. Padre,